En la clase anterior ya creamos los componentes principales de todo machine, pero su información es estática, está hardcodeada. Así le decimos cuando pues está escrita ahí en nuestro componente, pero pues no reacciona, no cambia dependiendo de la información real de nuestros usuarios. Lo que vamos a hacer en esta clase es aprender a trabajar con una herramienta que se llama las procs para comunicar componentes unos con otros. Vamos al navegador y te muestro esto cómo se ve. Esto es lo que vamos a construir en esta clase. Vamos a tener un componente to-do counter que no siempre nos muestra 3 de 5 to-dos, siempre, no, sino que estos numeritos, la cantidad de to-dos completados y la cantidad total de to-dos va a cambiar dependiendo de en realidad cuántos to-dos tengamos. Y además vamos a renderizar un distinto to-do item por cada distinto elemento que tengamos en un array especial. Fíjate que ya no tienen todos los to-do items el mismo texto, sino que es un texto distinto por cada distinto to-do o tarea pendiente que hayan creado nuestros usuarios. Vamos al editor de código y te muestro cómo crear esta información gracias a las prompts. Para resolver el reto de Create to the Button, fíjate que yo quité el comentario de acá, aquí había un comentario, esto estaba así, lo quité con Ctrl Z y aquí ya tenemos nuestro componente Create to the Button al final de la estructura de nuestra aplicación. Además, lo importé utilizando un export nombrado, o bueno, en este caso un import nombrado, del archivo Create to the Button. Y este archivo Create to the Button tiene la función, el componente que empieza por mayúsculas, que se llama así tal cual, Create to the Button. Por ahora, simplemente nos retorna un botón con la crucecita y el símbolo de más y exporta, mucho ojo, como un objeto. Hace un export nombrado. De esta forma ya tenemos nuestro botón. Es más, déjate lo muestro. Si vamos a nuestra aplicación, fíjate que aquí está el botoncito de más. Listo, ahí está. Resolvimos el reto. Cuéntame en los comentarios cómo lo resolviste tú. Si utilizaste alguna otra forma, si no utilizaste el export nombrado, si lo hiciste en otro orden, cuéntame todo. Y después de eso ya podemos empezar a trabajar con las procs. Para trabajar con las procs, yo te prometí que íbamos a explicar cómo funcionaba el componente Todoist. Y mantengo mi promesa. Pero antes vamos a trabajar en otro archivo. Y ya después volvemos para acá. Vamos a ir al to-do counter. Y fíjate acá que este componente en particular tiene una información hardcodeada. Es decir, no tiene la información real, gráfica, que tenemos que mostrar en nuestra aplicación. Simplemente tenemos ahí escrito números de ejemplo, un 3 y un 5. ¿Cómo hacemos que esto de acá sea dinámico? Para eso tenemos la herramienta que son las procs. Así como las funciones reciben parámetros, los componentes también reciben parámetros, por decirlo así. Le enviamos argumentos y recibimos parámetros. Pero en este caso no les decimos parámetros, les decimos props. Y tiene sentido que tengan un nombre distinto porque la forma de enviar props también es distinta. Ya vamos a llegar a eso. Mientras tanto, aquí entre los paréntesis, así como recibiríamos parámetros en las funciones normales de toda la vida, aquí podemos recibir props. Pero ojo, estas props son un objeto. Por dentro son un objeto que tiene distintas propiedades. Cada distinta prop que nos envíen la vamos a recibir acá. Si nos envían una prop patito, pues la vamos a recibir. Si además nos envían una propiedad que se llame, no sé, total to do's, por dar un ejemplo absolutamente random, ahí la vamos a recibir. Es más, si nos enviaran una propiedad que se llamara completed, por ejemplo, ahí también la vamos a recibir. Todo esto son las props y hay varias formas de recibirlas. Podemos recibir acá las props y aquí por dentro de nuestro componente llamará props. El nombre de la propiedad que necesitemos, props.children, props.todos, props.total, props. Lo que queramos. Esa es una forma. O también podemos tal cual hacer la destructuración y definir aquí el nombre de la propiedad que queremos recibir dentro del objeto de propiedades que recibe nuestro componente. Children, total, completed, lo que nosotros queramos. Mientras tanto, esta sintaxis a mí me gusta un poquito más. Según yo, ahorro líneas de código. No me gusta tanto porque ahorro líneas de código, sino porque no tengo que escribirlas. Simplemente defino aquí cuáles son las propiedades que quiero y ya en mi componente las utilizo sin escribir props.tales o crear variables y me gusta un poquito más esta forma. Cuéntame tú cuál prefieres. Mientras tanto, lo que vamos a hacer acá es que mi componente toDoCounter va a recibir dos propiedades, total y complete. ¿Cómo así total y complete? Bueno, aquí fíjate que tenemos un mensaje que dice has completado tantos todos completados de la cantidad total de todos que tiene nuestro usuario. Entonces,
Este componente lo que va a hacer aquí utilizando las llaves también, esto no es un objeto, simplemente es la forma de insertar código JavaScript dentro de la interfaz de los elementos de JSX de mi componente. Entonces acá entre las llaves voy a decir que quiero insertar lo que sea que venga en mis props dentro de props.config. Eso lo quiero mostrar acá. Y además, en vez de S5, quiero mostrar cuál es la cantidad total, props.total de todos que va a recibir mi componente. Muy bien, voy a salvar y fíjate que ya definimos cuáles son las props que queremos en nuestro componente. Pero cuando le estamos diciendo a nuestro componente todo counter cuáles son esas props en particular que debe recibir, por ahora no se las hemos enviado. Para eso tenemos esta sintaxis de acá. Nosotros por acá, en nuestro componente todo counter, podemos, de la misma forma que enviamos atributos en HTML, enviar propiedades en componentes que están dentro de otros componentes. Es decir, aquí en todo counter podríamos decirle que completed es igual a 16, por ejemplo, y que total es igual a que iba a poner 15, pero pues 15 no tiene sentido porque habría más completados que en total. Entonces pongamos 25. Listo. Muy bien. Vamos a salvar y veamos esto cómo se ve en la aplicación. Para eso, mira aquí en el navegador. Has completado 16 de 25 todos. Súper bien. Ya estamos cambiando la información que muestra nuestro componente gracias a las props. Fíjate en algo muy interesante. Si nosotros inspeccionamos este elemento de acá, fíjate que este componente, más bien, elemento H1, por una parte está separado como por strings, está pues, un poquito una sintaxis rara, no está el texto ahí escrito y ya, sino que está como separado. Has completado después 16, después 25 y después todo. Bueno, esto es simplemente la forma en que trabaja internamente React, porque por una parte en nuestro componente definimos un texto, después insertamos una variable, después más texto, después insertamos otra variable props.total y después otra vez más texto. Esto simplemente es la forma en que React trabaja. Eso por una parte. Pero por otra, fíjate que acá este elemento HTML, el H1, no tiene atributos. Es decir, fíjate que aquí nuestros elementos de HTML tienen atributos. El HTML dice que está en inglés, el ID dice que es root, la clase dice que es app, y así cada distinto elemento, mira, placeholder. Nosotros, cuando creamos elementos en React, podemos enviarles atributos. Y esos atributos van a terminar siendo también atributos en los elementos de HTML, es decir, también se van a renderizar, van a pasar por la fábrica de render de React y van a terminar también en el HTML. Pero el componente toCounter que encapsulaba a mi elemento H1 recibió más propiedades y esas propiedades no están acá. Es decir, este H1 no tiene un atributo por acá que diga, no sé, total es igual a 25, por ejemplo. No tiene nada de eso lo acabo de escribir yo, eso no estaba. Voy a borrar esto acá. Listo, ya, uy, no lo puedo borrar. Bueno, no importa. Si recargo ya desaparece. Perfecto, ya el H1 no tiene atributos porque React no traduce las props como atributos. Nosotros manualmente tendríamos que especificar un atributo en un elemento, no en un componente, sino en un elemento de React para que se transforme en un atributo de HTML. Si enviamos props a componentes, esas no van a terminar como atributos en el HTML. Simplemente las vamos a usar donde las necesitemos. Si vamos a nuestro editor, fíjate que aquí podemos de repente reutilizar este componente todo lo que nosotros queramos. Y no solamente mostrar el mismo resultado una y otra vez, sino que por medio de los props podemos enviar información distinta. Por ejemplo, que tenemos 8 todos completados de 12 y aquí 3 de 5, nuestro típico ejemplo. 3 de 5, muy bien. Y si vamos al navegador, vamos a ver que es el mismo componente, es la misma estructura, pero con distinta información. Y en efecto, si vamos a nuestro navegador, ya es el mismo componente, la misma información. Si además de H1 hubiera más información, esa información se habría repetido varias veces. Pero los numeritos, la información dinámica de nuestro componente ya es distinta. Y eso fue gracias a las props. Si volvemos al editor, en este caso no necesitamos varios to-do counters, solo fue un ejemplo, pero ya podemos empezar a trabajar con props. ¿Qué otro de nuestros componentes necesita props? Bueno, ya podemos volver a trabajar con nuestro componente Todoist. Recuerda que este también estaba recibiendo props, pero estaba llamando a children. Y si nos damos cuenta, en el componente aunque definimos acá que, no sé, children era igual a algo, no sé, un todo item, un número, un string, lo que sea. No, lo que pasa es que esa propiedad
Children es especial. React automáticamente transforma todo lo que esté dentro de nuestro componente en la propiedad Children. Es decir, si nosotros creamos un componente, no solamente con una etiqueta que se cierra a sí misma, sino con una etiqueta de apertura y una de cierre, y por dentro creamos más componentes o elementos que queramos renderizar, todo eso que esté por dentro de las etiquetas de apertura y de cierre, React lo va a transformar automáticamente en la propiedad Children. Y nosotros, en nuestro editor, vamos a poder recibirla como acá en nuestro componente TodoList y vamos a poder renderizarla donde nosotros queramos. Aquí, por ejemplo, con lo que aprendimos, podríamos no renderizar props.children, sino aquí hacer destructuración y automáticamente recibir a la propiedad children. Y fíjate que si vamos al navegador, va a seguir funcionando exactamente igual. Ya en el navegador, fíjate que en efecto no cambió, podemos recargar, todo se sigue mostrando exactamente igual. Eso significa que ya logramos trabajar con props y todo funciona sin problemas. Algo más que te quiero mostrar es que este componente app, fíjate que está mostrando este div con la clase app. Si vamos al HTML, recuerda que ya lo hemos inspeccionado varias veces, vas a ver que dentro del div con ID root, que ese es el que estaba por defecto en nuestro HTML por acá, fíjate, aquí estaba, este es nuestro root, aquí es donde se empieza a renderizar nuestra aplicación. Además de ese div, nuestros componentes no aparecían ahí mismo, sino que primero aparecía este div con class name app. Y pues tiene que suceder porque nosotros así lo definimos. Pero yo en realidad no quiero ese div. Yo quisiera que inmediatamente dentro de div con ID root tengamos todo el contenido en nuestros componentes, no este div con clase app. ¿Cómo podríamos solucionar eso? De hecho, ¿cómo podríamos solucionar que en cada distinto componente que tenga distinta información no tengamos un montón de divs innecesarios, sino que tengamos automáticamente lo que nuestros componentes deben mostrar? Bueno, si nosotros, por ejemplo, quitáramos este div y tal cual lo cortáramos así a muerte, se murió, listo, y salvamos, fíjate que uno, Visual Studio Code es lo suficientemente inteligente y se me está diciendo, error, error, hay un error terrible. Y no solo eso, el link también se volvió loco, no, ya ni quiero mostrar rojo, ya se rompió, ya es como nada. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, lo que pasa es que React no puede renderizar varios elementos inmediatamente en nuestro retorno. Es decir, tenemos que retornar al menos un elemento, un componente, un algo. Y dentro, ahí sí ya podemos tener una cantidad de componentes, elementos, lo que queramos y pero de entrada nuestro retorno debe recibir un solo elemento. Para eso necesitamos envolver nuestra aplicación en algo, o como sencillamente podríamos hacer control Z y ni modo, nos tocó dejar ese componente, el elemento más bien con clase app, pero no, me rehúso. Tiene que haber una forma de solucionarlo. Y afortunadamente la hay. React tiene una herramienta que se llama React Fragments. React.fragment. Muy bien, perfecto, ahí está nuestro React Fragment y tenemos que abrirlo y cerrarlo. Por acá lo voy a cerrar en lugar de utilizar. Si hacemos eso, React va a recibir en el return lo que necesita, un único algo, un elemento, un componente, un algo que encapsule ya así a todo el resto de componentes y elementos que necesitemos mostrar en nuestro componente. Pero en el HTML vamos a ver que este React.fragment es invisible. Si volvemos a nuestro navegador y por si acaso recargamos, fíjate que todo se fue a la izquierda, porque había unos estilos CSS que a lo que tuviera la clase apt, como que no centraba. Entonces, lo quitamos y para empezar ya no está centrado. Pero por otra parte, fíjate que este es el div con el div root. E inmediatamente adentro ya tenemos todos los elementos de nuestros componentes, el h1, el input, la lista, el botón. Ya no hay ningún div, no hay ningún React.fragment o algo así. Pero ya creo ese React.fragment para que podamos cumplir la regla de solo devolver una cosa en los returns, pero que en HTML sea transparente, sea invisible, no afecte a la estructura de nuestra aplicación. De esta forma ya hemos aprendido cómo trabajar con las props, cómo trabajar con la prop especial children y además cómo trabajar con el React.fragment. Pero hay algo más que te quiero explicar en esta clase. Y es cómo renderizar, cómo hay otra forma de renderizar varios elementos que no sea con el React.fragment, ni tampoco saltando el error que ya vimos de React que hasta el link se vuelve loco. Esta forma es renderizar arrays. Es decir, nosotros por acá vamos a crear un array. Vamos a ponerle default todos y va a ser un array. En este array vamos a crear distintos objetos que van a representar la información de nuestros todos. Es decir,
cada to-do, cada tarea pendiente de nuestros usuarios va a ser un objeto dentro de este array de default to-do, mientras tanto, que va a tener dos propiedades. Por una parte va a tener el texto, muy bien, y bueno, aquí podemos invocar a nuestra creatividad y escribir todos los mensajes que queramos, por ejemplo, cortar cebolla, ya que lo sabes, y además vamos a tener otra propiedad, complete, que esa es la que nos va a decir si el to-do ya fue completado o no. No necesitamos uno para saber si el to-do se borró o no, porque pues si ya se borró, pues se borró. No necesitamos una propiedad de editor. Podríamos funcionar así, de hecho hay algunas bases de datos que tienen que funcionar así, pero mientras tanto simplemente podemos crear una propiedad complete que diga false o true, dependiendo de si los usuarios lo completaron o no. Vamos a crear unos 4 to-do de ejemplos. Vamos a decir que unos ya los han completado, digamos que ya cortamos la cebolla, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Tomar el curso de introducción a JS. Perfecto. Ese no lo hemos hecho. Ya lo empezamos, pero no lo hemos terminado. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Quedó fácil. Llorar con la llorona. Perfecto. Ese no lo hemos completado porque quién ha llorado con la llorona. Y otra cosa, listo. Ahí, perfecto, muy bien. Ahí ya tenemos nuestros todos por defecto, que es un array. Eso es lo importante. ¿Cómo renderizamos un array? Bueno, lo que vamos a hacer es que por cada objeto, por cada elemento dentro del array de default todos, vamos a renderizar un to-do item. ¿Cómo hacemos eso? Para eso, lo que vamos a hacer es, otra vez, las llaves, vamos a llamar al array de default todos y vamos a crear un nuevo array. Es decir, React.js nos permite que rendericemos arrays y por dentro de cada array podemos renderizar un elemento. Por ejemplo, podríamos renderizar un to-do counter, por aquí también un to-do search. Podríamos renderizar lo que nosotros queramos. En este caso, lo que yo voy a hacer es renderizar un array generado a partir de otro array. Es decir, voy a llamar a default todos y con su método map, recuerda que el método map, a diferencia del for each, crea un array a partir del array inicial de for each. No solamente itera, pero no crea un nuevo array. Toma el curso de manipulación de array si quieres profundizar más al respecto, pero en este map vamos a recibir un distinto to-do por cada objeto, por cada elemento dentro del array. Y dentro de esta función, dentro de cada una de las iteraciones en este nuevo array, lo que vamos a hacer es devolver un nuevo to-do item. Muy bien. Voy a cerrar esto por acá mientras tanto. Y fíjate que ya estamos renderizando un to-do item por cada to-do dentro del array de default to-dos. Recuerda que esta sintaxis de las arrow functions es lo mismo que renderizar un objeto normal, después hacer un return y después sigue el to-do item. Es lo mismo, simplemente que es más corto. Nos ahorramos el return, pero es lo mismo. Es un return común y correcto. Es una función, una arrow function. Toma el curso de ECMAScript si quieres profundizar más al respecto. Te dejo todos estos cursos que te estoy mencionando en la caja de recursos abajo en la clase. Pero mientras tanto, ya esto debería ser suficiente. Ya estamos generando un array a partir de otro array para renderizar un to-do item por cada distinto to-do en nuestro array. Vamos a ver si esto funciona. Y muy bien, ya estamos en el navegador. Y fíjate algo muy interesante. Ya no tenemos los 3 to-dos de antes. Ahora tenemos 4. Mira, 1, 2, 3, 4. Muy bien, ya estamos renderizando un to-do por cada elemento del array. Y si no metes, hagamos la prueba. Agreguemos un nuevo to-do. Que ya no sean 4, sino que sean 5. Salvamos, vamos al navegador y en efecto, ya son 5. Entonces sí estamos renderizando un to-do por cada elemento de la lista. Pero varias cosas. Uno, lo más evidente. Todos dicen llorar con la llorona. No dicen el texto que guardamos en el objeto de nuestro to-do. Eso por una parte. Pero además, fíjate que tenemos un error en la consola. Y este error nos dice lo siguiente. Warning. Each child in a list should have a unique key prop. Es decir, cada elemento, cada hijo dentro de una lista debería tener una propiedad key, es decir, llave en inglés, key, que sea única. ¿Qué significa esto? Vamos al editor y te explico. Lo que sucede es que cada uno, voy a borrar este de todo mientras tanto, era solo un ejemplo, cada uno de nuestros to-do items, cuando tenemos un array, no solamente podemos enviar todo en un array y ya, sino que tenemos que por cada elemento especificar una propiedad key, es decir, tenemos que enviar una propiedad key que tenga un número distinto, que el primero tenga un 1, que el segundo tenga un 2, que el segundo tenga un 34, lo que sea, pero todos tienen que ser distintos unos con otros. Para eso, pues, ¿qué información tenemos distinta en cada to-do? Es decir, si nosotros vamos a nuestro
array de default todos, vamos a ver que cada objeto tiene la misma estructura. Dice, pues tiene una propiedad text y tiene una propiedad completed. Varios todos pueden tener la misma propiedad completed, es decir, el mismo valor o false o true en esa propiedad, pero los textos son distintos. Es decir, según yo, no tiene mucho sentido que alguien agregue la misma tarea pendiente dos veces. Cada distinta tarea, cada nuevo todo va a tener un texto distinto. Por lo tanto, esta propiedad text debería servirnos para esta propiedad aquí, para que cada texto, cada distinto texto de cada distinto todo sea la propiedad aquí que React necesita para renderizar las listas, teniendo cada una un elemento identificador distinto. Entonces, vamos a enviarle ese todo.text a la propiedad aquí. Fíjate, hagamos una recapitulación muy rápida. Estamos renderizando un array a partir del primer array de default todos, pero estamos haciendo que ese nuevo array no renderice objetos y ya, sino que renderice componentes todo item. Y para que cada componente todo item tenga un identificador distinto, estamos diciendo que el texto de ese objeto original de nuestro array de default todos se transforme en la propiedad aquí de nuestro todo item. Vamos a salvar y vamos al navegador a ver si solucionamos el error. Vamos al navegador, recarguemos por si acaso y fíjate que el error se fue. Ya no hay ningún registro en la consola que nos diga que cada elemento dentro de un array en React debe tener una propiedad aquí. No, ya lo solucionamos. Muy bien. Error solucionado, pero ay, todos siguen llorando con la Llorona. Yo solo quiero llorar una vez con la Llorona, no 4 veces. Es decir, cada propiedad text, cada texto de mis todo items debería ser distinto dependiendo de la propiedad text de mi array de todos. Entonces, vamos a solucionar eso también por medio de props. Para eso lo que voy a hacer es abrir mi componente todo item, voy a abrirlo por acá y vamos a insertarle props. Vamos a decir que reciba props. Pero, ¿qué propiedades va a recibir? Fíjate acá que nuestro párrafo tiene pues la información, el texto que queremos mostrar. Vamos a cambiarlo. Vamos a decirle que aquí ya no va a mostrar un texto hardcodeado escrito ahí a mano, sino que va a renderizar lo que sea que venga de props.text. Por ejemplo, miren, vamos a mostrarlo. Si lo fuéramos a ver en el navegador, veríamos que falla porque pues aquí no hay ninguna propiedad text. Tenemos que enviársela. Yo en este caso voy a enviársela text.to.text. Es decir, así como a la propiedad aquí le dije que su valor iba a ser todo.text, voy a hacer lo mismo con la propiedad text. Va a ser igual a todo.text. Muy bien. Es un poquito borroso que por cada propiedad toca que la propiedad tal es igual a todo. La misma propiedad y la otra propiedad lo mismo, pero que no, es un poquito así ría. Nos toca hacerlo así tal cual. Hay formas de hacer esto más complejo para que nos ahorremos pasar estas propiedades componente por componente y todo por todo, pero las iremos viendo más adelante. Mientras tanto, simplemente enviamos las props con la información que necesitamos, el objeto del array original y listo, se lo enviamos a nuestros todo items. Ya que estamos enviando props, aprovechemos y enviemos todo lo que necesitamos. Es decir, nuestros objetos también tienen la propiedad completed. Enviémosla de una vez porque en el futuro segurísimo la vamos a necesitar. Entonces acá vamos a entrar a text, pero ya no vamos a enviar otra propiedad text, sino que va a ser la propiedad completed y va a ser igual, su valor va a ser igual a todo.completed. Y si nosotros vamos aquí a nuestro todo item, pues por acá podríamos recibir en alguna parte nuestro componente, o bueno, nuestro componente no, nuestra propiedad props.completed. Mientras tanto, la vamos a utilizar realmente, pero cuando queramos mostrar que un todo está completado o no, para mostrar el símbolo de completado en verdecito y tachar el texto y todo eso, pues vamos a necesitar esa propiedad en el futuro. Mejor que se lo enviemos desde ya. Ahora sí, vamos al navegador a ver si todo esto que acabamos de hacer realmente funciona. Vamos al navegador, recargamos y fíjate, el texto de cada uno de mis todo items ya es distinto. Uno es cortar con la cebolla, otro es tomar el curso, otro es llorar y otro es la. Ya funciona, ya tenemos no solamente un todo por cada elemento de nuestro array, sino que además por medio de las props logramos que cada distinto componente todo item muestre un texto distinto dependiendo de las props que reciban a partir del array. De esta forma es que trabajamos con las propiedades para comunicar componentes unos con otros. Ya vimos cómo las propiedades nos ayudan a que un componente sea todavía más reutilizable porque no muestra siempre el mismo contenido, sino que a partir de las props muestra una cosa o muestra otra. También vimos cómo hay propiedades especiales como la propiedad children que nos ayuda a insertar
el elemento y contenido interno de un componente para insertárselo al retorno de ese mismo componente y que realmente ese contenido interno esté dentro del componente. Y también vimos cómo trabajar con la propiedad key cuando queremos renderizar distintos elementos a partir de un array. Recuerda que aprendimos a trabajar con el React.fragment para no tener todos los componentes metidos dentro de un if random que no necesitábamos, sino que realmente estén dentro del div con el dialog que era donde necesitábamos nuestros componentes. Esa es una forma, trabajar con los arrays es otra, pero cuando trabajamos con arrays tenemos que enviar la propiedad key. Ya vimos todo eso, aprendimos un montón sobre comunicación de componentes y render de componentes. Recuerda que abajo en la sección de recursos te dejo muchos cursos que te pueden ayudar con los conocimientos de JavaScript que vamos a estar utilizando en el día a día cuando hacemos este tipo de trabajos en React. Y te doy un spoiler. En la próxima clase vamos a agregar el estilo CSS a nuestra aplicación y de esa forma vamos a lograr que se vea no al 100%, pero sí 99% igual a como teníamos el diseño original. Te veo allá.